Buenos días. El día de hoy vamos a compartir una invitación que nos hicieron de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el distrito de Petén. Agradezco a la facultad, a los organizadores del evento, a los estudiantes y profesores para poderles compartir mi libro Morí y Vi. Este libro trata sobre la realidad del alma desde la perspectiva religiosa, filosófica y científica. Pero quiero que revisemos este mensaje de Snoopy. Algún día todos estaremos muertos, Snoopy. Cierto, pero todos los demás días no. Este mensaje filosófico realmente nos trae a la mente la necesidad de vivir todos los días como que fuera el último día de nuestra vida. Pero nunca tenemos en cuenta la muerte. Nos olvidamos de morir. Siempre tratamos de vivir de forma inconsciente, automática, con la red neuronal por defecto se llama en neurociencias. Pero hoy quiero compartirles mis experiencias cercanas a la muerte, cómo vi la muerte desde mi perspectiva, desde la perspectiva que me rodearon, y cómo yo también miro la muerte como médico cuando me ha tocado asistir a la muerte y presenciar el deceso de una persona. En este libro Morí y Vi, trato la manera de compartir mis experiencias. La primera, como pueden ver en la parte de arriba a la derecha, es un helicóptero de una pareja. Chocan, se mueren y graban todo porque lleva una cámara prendida. En la parte de abajo, el rescate del cadáver del presidente iraní, de un accidente también de helicóptero. Nosotros con mi esposa y mi hijo Alex, mi esposa Violeta, y el piloto tuvimos una aventura con la muerte. En 1994 chocamos contra una montaña. En una época lluviosa, estaba lloviendo torrenciales, chocamos, me arrastré entre el lodo, la sangre, la gasolina, el aceite, las fracturas de mi cráneo, fracturas de mi cuello, fracturas de mi tórax, fracturas de mis miembros inferiores y superiores. Agonicé y en un momento determinado pude ver mi cuerpo desde arriba, vi la vida pasar en un instante, pasé por un túnel a otra dimensión y me sentí unido al todo, a Dios. Haré un breve resumen para no profundizar en ese tipo de sensaciones, aunque al final lo vamos a analizar ya más despacio. 10 años después tuve un infarto al corazón. Tuve el corazón partido, textualmente. Este corazón partido me permitió ver nuevamente mi cuerpo desde arriba, revisar mi vida en un instante donde podía sentir lo que había hecho, bien y mal. Pasé a otra dimensión, no a través de un túnel con una luz al fondo, pero sí como que fue el paso de agua salada a agua dulce o viceversa. Y me sentí unido a Dios. Luego veremos poco a poco los detalles de esta experiencia. Pero 6 meses después de esta sensación y experiencia de muerte por segunda vez, tuve una hierofanía. ¿Qué es la hierofanía? Una manifestación de lo divino en lo profano. Una manifestación de Dios en la tierra, si lo quieren ver así. O un entendimiento de la realidad que vivimos y que está en el más allá. Y de alguna forma comprendí en ese sueño que las diferentes perspectivas humanas de ciencia, filosofía y religión no eran más que eso, perspectivas humanas que trataban de entender la realidad racional humana, pero que nos podían dar también unas pequeñas muestras, señas de lo que puede ser la vida en el más allá. Las personas que hemos sentido esas experiencias sabemos qué se siente y queremos compartirlas.
Queremos compartirlas porque la vida no se acaba. Y la sensación que se percibe en esos momentos cercanos a la muerte de paz, de divinidad, de amor, de comprensión de Dios. Pero ¿cómo explicar eso? Que la filosofía y la ciencia y la religión son perspectivas diferentes de una misma realidad. Ese mismo día comencé a leer de forma un poco obsesiva, tal vez un trastorno obsesivo compulsivo, pero de alguna forma comencé a leer cosas que antes no leía. Leí matemáticas, leía física, leía arte, leía filosofía, teología y ciencias de todas formas. Entonces dije yo, ¿cómo hago para comprobar esto y poder compartir lo que he aprendido de mis experiencias cercanas a la muerte? Entonces decidí buscar como objetivo primordial qué es la verdad del alma en las religiones, qué es la verdad del alma en las filosofías y qué es la verdad del alma en las ciencias para compartir lo que había sentido. Porque yo estaba seguro de lo que sentí, pero ¿cómo compartirlo si es difícil? Como han mencionado en otros lados, en otros libros. Entonces, cuando busqué la verdad del alma en las religiones, me pude dar cuenta que todas las religiones, leí la Torá, la Biblia y el Corán, leí el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, leí libros de sintoísmo, de taoísmo, las analetas de Confucio, el libro tibetano de la muerte y estudios y libros de budismo e hinduismo, aparte de otros más. Y en todos encontré el nombre de alma en diferentes palabras. Nefesh, espíritu, Naf, Atman, Hux, Kami, Seishin, Jinshen, Atman y Bardo Tadol, donde es el tránsito hacia la otra vida. Quiere decir que en todas las religiones hay concepto de el alma en una u otra forma. Y en todas las religiones también hay concepto del más allá y de Dios. Pero lo que más me sorprendió es que todas las religiones hablan de empatía, caridad, altruismo y compasión. Esa es la regla de oro. Está en todas las religiones, lo pueden ir a buscar. El amar al prójimo como a ti mismo. El único libro donde encontré que había que amar al enemigo fue en la Biblia. Los demás tienen otros conceptos del enemigo y de la vida. Pero esta sincronía y esta síntesis de las diferentes tesis y antitesis teológicas me llevaron a seguir investigando qué era el alma, pero ahora el alma desde el punto de vista filosófico. Entonces leí libros, básicamente 5 o 3 libros o 10 libros de cada autor de filosofía, de los presocráticos hasta la filosofía actual del neorrealismo. Y en todos encontré lo mismo, algún aspecto de una forma u otra del alma. Platón le llama el alma, Aristóteles la psique, de donde sale el nombre de psiquiatría, de psicología, de psicoanálisis, de fenómenos sí. Encontré la mente dualista de Descartes, el sujeto kantiano y el objeto del neorrealismo, que lo que dice para que me pueda expresar de forma sencilla es que yo soy objeto para ustedes, porque ustedes son su propio sujeto, pero yo también tengo mi propio sujeto y los veo a ustedes como un objeto. Esta dualidad de la verdad es lo que Nietzsche hablaba sobre la verdad, que son interpretaciones humanas de la verdad. Eso tiene un gran significado porque significa que todos tenemos verdades. Y entre más sociales sean y entre más grandes sean, más creemos que son verdades. Pero esas verdades son humanas. Esas verdades se pueden cambiar. Esas verdades pueden tener diferentes errores o mejoras si lo quieren ver así. Y eso es lo que veremos a lo largo de esta presentación. Como dijo Feyerabend, adiós a la razón, porque la razón solo es un camino. Hay otros caminos. Una fe religiosa, una esperanza filosófica y una razón científica. Entonces, ¿qué encontré del alma en la ciencia? Encontré al yo de Freud, al alma de Jung, a la conciencia de Pim Van Lommel. Por cierto, si quieren leer un libro donde encuentren las bases fundamentales de que el alma percibe después de la muerte, lean el libro de Pim Van Lommel. Él habla sobre lo que es el observador de la física de Michio Kaku,
donde Michio Kaku dice que la mente de Dios o la conciencia universal fue lo que creó el universo, en su libro El futuro de nuestra mente. Y no solamente está el observador de la física como sinónimo de alma, porque también está el fin matemático, un número de información que nos da un anuncio sobre lo que es la conciencia desde el punto de vista matemático. Les traigo los últimos avances, últimas investigaciones sobre diferentes preguntas que me hice a lo largo de esta investigación, que espero que nos sean de utilidad cuando hablemos de tanatología, de eutanasia, de la muerte, de la experiencia de morir y de la experiencia de acompañar al moribundo, que es a donde quiero llegar al final. Entonces, todos los libros que leí, todos, sin excepción, son como los árboles, los cuales tienen frutos maduros, los cuales hay que tomar, y tienen buenas ideas, las cuales hay que tomar. Pero las malas ideas y los frutos verdes hay que dejarlos que maduren. Y las malas ideas y los frutos podridos hay que dejarlos en su lugar. Así que tomemos los frutos maduros de todos los libros que leí de una forma resumida para que podamos convivir en vida y en el momento cercano a la muerte. Entonces, las preguntas que me hice a lo largo de esta investigación, que tiene ya 30 años, leyendo libros casi 2 por semana o 3, depende, es la respuesta a la pregunta ¿qué es la conciencia? La conciencia, desde la perspectiva científica última, dice que es un índice de complejidad perturbacional. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, la conciencia es una relación entre el ente, que es cualquier cosa que exista, y su entorno. De esta relación hay una acción y una reacción. Y eso le podemos poner 0 o 1. 0 si no hay actividad y 1 si hay actividad. Entonces, si estimulamos el cerebro con con estimulación magnética transcranial, vemos cómo el cerebro reacciona durante la vigilia de una forma armónica y se distribuye por todo el cerebro. Pero en la derecha de esta figura podemos observar cómo la reacción es menor porque el sujeto está dormido. Entonces, entre el estímulo de la realidad externa y la percepción subjetiva de la conciencia a nivel cerebral, hay un número de correlación. Si es mayor de 0.31, hay conciencia activa. Y si es menor de 0.31, pues va a ser una conciencia cada vez menor. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos despiertos tenemos un número phi de correlación perturbacional alto. Cuando estamos dormidos sin soñar, estamos con un índice perturbacional bajo o número phi, para que me sea más fácil de explicarlo. Y cuando estamos durmiendo, volvemos como a activar otra vez la conciencia, porque estamos soñando y la reacción del estímulo externo al cerebro es mucho mayor. ¿Qué significa todo esto? Que todo tiene conciencia. Como ven en la figura aquí a la izquierda, un gotero tiene un 0.0000 y un millón y millón y millón de ceros hasta llegar a 1. Pero ya un crustáceo, una abeja, un ratón, un perro y el cerebro humano van progresivamente aumentando su nivel de conciencia. Eso se llama panpsiquismo. Entonces la correlación entre la conciencia y la inteligencia van directamente proporcional, aunque hay excepciones. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una capacidad de resolver problemas alta. Entonces nosotros podemos programar un robot para que mate a la humanidad, sí, pero que el robot, estando en estado, digamos, inactivo, vaya a tomar la decisión de matar a la humanidad, no, porque no va a tener conciencia. Lo que tenemos es un robot programado por mentes humanas con algoritmos que hacen lo que nosotros queremos. Pero la máquina, el metal, sea lo que sea, no puede tener conciencia alta como la de nosotros, pero la conciencia baja. Entonces, esta teoría de la información integrada de Tononin, Edelman y Penrose, que son ganadores de Premio Nobel de Física, nos orienta a comprender mejor qué es la conciencia. Es una relación entre lo que existe y la realidad, entre comillas. Quédense con ese pensamiento y luego podemos discutirlo. Luego, ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad de resolver problemas. ¿Y cómo resolvemos problemas? Dependiendo de la cantidad de información que tengamos en el cerebro y de la capacidad de información que podamos combinar en diferentes áreas del cerebro. Entonces, entre más perspectivas tengamos sobre el alma, por ejemplo, tenemos la perspectiva religiosa, la perspectiva científica, la perspectiva filosófica, vamos a encontrar más fácil los interrogantes a las dudas que tengamos.
Si solo tenemos la visión científica, nos vamos a quedar cortos. Si solo tenemos la visión religiosa, nos vamos a quedar cortos. Si solo tenemos la visión filosófica, nos vamos a quedar cortos. Tenemos que tener las tres visiones para poderlo ver de mejor manera. Y eso ha sido comprobado con estudios científicos en el cual se ha comprobado que la interconexión de las diferentes áreas cerebrales, como ven aquí a la derecha, puede dar una mayor inteligencia. Entonces, la psilocibina, que son unos hongos alucinógenos, reactivan con mayor cantidad las conexiones del cerebro. Por eso que podemos oler los colores, o ver los sonidos, o escuchar los números, porque se aumenta la interconectividad cerebral y eso permite ver las realidades de otras perspectivas. Entonces, se sugiere una tesis que los griegos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, convivían en ciertas cenas y en ciertas comidas donde tomaban quiqueón, que era una bebida que pudo haber tenido algún tipo de hongos y esto aumentar las conexiones cerebrales. ¿Cómo podemos aumentar las conexiones cerebrales en nuestra vida diaria? Leyendo, estudiando de diferentes perspectivas, cuestionando nuestras verdades, buscando los errores de nuestras verdades, como dice Nietzsche, y buscando la verdad en la gente que piensa diferente a nosotros. Eso se llama filosofía. Y entre más aprendamos a leer así, entre más pensamiento crítico, o mejor dicho, mejor pensamiento analítico tengamos, mayores descubrimientos vamos a hacer. Vamos a resolver los problemas de una forma más fácil y más humana. Otra pregunta común en su campo es el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Lo que sabemos hoy es que el inconsciente es toda la información del pasado, toda la información del presente y toda la información del futuro. ¿A qué me refiero con futuro? Es el futuro inmediato en milésimas de segundo, porque nuestro cerebro lo que hace es anticipar en milésimas de segundo lo que va a suceder y así reacciona al dolor. Uno quita el brazo para que no le siga quemando la brasa. Uno retira el dedo para que no le siga pinchando y tenga más lesión en el dedo. Pero también está el presente. Ese presente que nos trae la interocepción. Si estamos malos del estómago, si tenemos fiebre, si tenemos hambre, todo eso también influye en las decisiones y en la información que tenemos para responder a los problemas. Entonces, esa información se va quedando en el cerebro con circuitos cerebrales como que fueran alambres. Y entre más conexiones haya, más memoria, más hábitos vamos a tener. Entonces, el inconsciente es eso. El inconsciente son las memorias, son los hábitos que se interrelacionan en nuestro cuerpo y nuestro cerebro para reaccionar ante el medio ambiente. Eso se llama red neuronal por defecto en neurociencias. Y eso es lo que nos sirve para vivir en el 98% del tiempo. Pueden buscarlo en artículos de neurociencia, red neuronal por defecto, que es lo que nos invita a actuar de ciertas formas y ciertas características de la personalidad. Pero lo podemos cambiar, por supuesto, cualquier cosa la podemos cambiar, hasta los recuerdos, como vamos a ver en algunas diapositivas adelante. Entonces, sigamos con las preguntas. ¿Qué es la memoria entonces? Son los circuitos cerebrales que se van reforzando si tenemos un premio o una recompensa. Si metemos a una rata que vaya por los chocolates y poco a poco va aprendiendo a llegar hasta ahí, se va a ir reforzando su memoria y después lo va a hacer de forma automática. Y eso está comprobado, sí, hay estudios científicos, como pueden ver aquí en este lado a la izquierda arriba, que a las ratas se le toman en la medición de las células que se le activan conforme camina en este laberinto. Y como van a observar aquí, las células que se activan son las células que se habían activado con anterioridad. Miren aquí arriba, son las mismas. Quiere decir que esas conexiones neuronales se van reforzando conforme repetimos la acción, que es lo que ya sabíamos antes. Pero algo interesante que estamos descubriendo ahora es que también podemos hacerlo de forma de recompensa o en forma de miedo. Entonces, si entrenamos a la rata para que tenga miedo, y con luz activamos la memoria de esa rata, la rata en lugar de seguir buscando en toda la caja, se va a quedar quieta. Se va a quedar quieta de miedo. ¿Qué significa este estudio con optogenética? Que podemos activar la memoria. Podemos activar recuerdos en animales.
y futuramente en el hombre. Pero también podemos desactivar recuerdos, podemos modificarlos con técnicas como el EMDR. Pero otra cosa interesante que están descubriendo ahora es que cuando tenemos recompensa por un estímulo, por ejemplo, el WhatsApp o el Internet o el Twitter o esas cosas, y respondemos al estímulo directamente, las palomas de Skinner aumentaban su respuesta y su respuesta positiva de forma ordinal. Quiere decir que entre más respondían, más comida. Pero cuando les comenzó a dar comida como recompensa de forma aleatoria, ¿qué pasó con las palomas de Skinner? Se volvieron locas, se volvieron adictas al juego. Eso es lo que pasa con los juegos de traganicles, eso es lo que pasa con el Internet, eso es lo que pasa con el Twitter y con el Facebook y con esas cosas. Nos volvemos adictos, se llama FOMO, miedo a perder la actualidad del mensaje. Es una realidad actual en las vías del Internet. Podemos cambiar las memorias, por supuesto. Si recordamos un momento terrible de nuestro pasado y movemos los ojos, las conexiones cerebrales que van del hipocampo, que es el centro de la memoria, a la amígdala, que es el centro de la emoción, para simplificarlo, se van reforzando por un reflejo condicionado de Pavlov, pero negativo, por el miedo. Pero si traemos a colación el recuerdo y hacemos que el paciente mueva los ojos, entonces esa reconexión cerebral se va a ir al cerebelo y se va a desconectar de la amígdala. Entonces, aunque nos acordemos que fuimos a la guerra y murieron nuestros compañeros, vamos a tener un poco menos de miedo cada vez que lo practiquemos y vamos a ir mejorando nuestra respuesta a esa memoria. ¿Cómo sabemos eso? Porque la memoria y la información se graba en el cerebro con el movimiento ocular. Pues que los bebés, como miran aquí arriba, mueven los ojos para todos lados. ¿Por qué? Porque están grabando toda la información del día. Pues que pasan todo el día durmiendo, soñando, grabando la información que han percibido desde que nacieron. Entonces, esos momentos de sueño durante el día y movimiento ocular va grabando como la grabadora de anterior, que usábamos hace unos 20 años, 30 años. Igual pasa con el joven de aquí abajo. Al recordar su mal recuerdo y mover los ojos, el paciente cambia tu recuerdo en el sentido que es menos emocional. Deja de llorar y después puede recordarse ya sin llorar, porque la conexión a la amígdala de la emoción se reconecta al cerebelo y se recuerda ahora del recuerdo, pero ya no llora. ¿Y eso es por qué? Porque reconectó las conexiones de la memoria. Luego podemos hablar de esto en la fase de las preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es la emoción? Vamos a ir un poquito más rápido. La emoción es la búsqueda del placer y evita el dolor. Pero ¿qué pasa si buscamos el placer y estamos con alta energía? Estamos alegres, contentos y felices. ¿Qué pasa si tenemos placer y baja energía? Estamos calmados, tranquilos, meditando si quieren. ¿Qué pasa si tenemos alta energía y displacer o dolor? Podemos estar enojados, con ira, molestos y bravos. Pero ¿qué pasa si tenemos un displacer con baja energía? Estamos tristes, deprimidos, en duelo. Acordemos que vamos a hablar de duelo y dolor. El dolor y el duelo tienen las mismas conexiones cerebrales. Es decir, si a ustedes les duele porque se fue su novia, ustedes pueden mejorar su dolor tomando aspirina, aunque no lo crean. Y eso son porque las conexiones cerebrales son las mismas para el dolor y para la depresión. Entonces, como dice el doctor Robert Plutchik, ese tipo de conexiones cerebrales y reacciones al buscar el placer y evitar el dolor estoico, con alta y baja energía, nos dan un sinfín de emociones. Cada quien va a sentir su emoción dependiendo del inconsciente y el bagaje cultural y todo tipo de información que ha tenido acumulada en su cerebro desde que está en el útero materno. Eso es muy importante para enfrentarse al dolor y a la muerte y al duelo del ser querido. El dolor es una reacción emocional que sirve para sobrevivir y que nos es útil, pero podemos aprovecharla, conocerla, aceptarla y modificarla si nosotros queremos. Hay formas y técnicas apropiadas de hacerlo. Entonces yo les pregunto, ¿qué es el dolor? ¿Qué componente del alma influye en el dolor? Veamos estos ejemplos del doctor Ramachandra. A un paciente se le amputó el brazo y en el momento que mira la imagen de su brazo amputado, que es en este caso el brazo derecho, porque su brazo izquierdo está normal, pero él mira la imagen de su brazo derecho en el espejo.
Y solamente con el hecho de ver la mano relajada, el dolor del miembro fantasma desaparece. ¿Qué significa eso? Que la parte cerebral, la parte mental, la parte del alma tiene más del 50% del dolor e incluso puede curar un dolor. Tu fe te ha curado, dijo Jesucristo, pues tienes razón. Si tienen suficiente fe y una fuerte cantidad de información visual en este caso, se les quita el dolor. Y en el lado derecho, veamos este ejemplo. El brazo que tiene aquí con la llama es un brazo de hule y su brazo verdadero está por detrás de la pantalla. Sin embargo, ella, la visión de su brazo le informa que la están quemando y ella siente el dolor. Entonces, nuestra mente puede crear el dolor y nuestra mente puede curar el dolor en esos dos ejemplos manifiestos experimentales. ¿Esto qué significa? Que nuestra alma, nuestra mente puede quitar o poner un dolor. En este caso, pinchan la mano y él siente el pinchazo. Su mano verdadera está por detrás de la pantalla. Eso que están viendo donde está pinchando es un brazo de hule. Y ahora pinchan su mano que no está viendo y él no siente el dolor. No siente, le meten la aguja ahí adentro y no siente el dolor. O sea que la mente puede bloquear el dolor y la mente puede crear el dolor. Y este tipo de información neurocientífica nos permite ahora comprender que el dolor también se crea a nivel mental y se cura a nivel mental. Él va a sentir el dolor en su mano y siente el dolor, pero ese brazo es de hule, su verdadero brazo está del otro lado. Y cuando mira su verdadero brazo, se siente aliviado y se le quita el dolor inmediatamente. ¿Por qué? Porque es la mente la que crea y la que quita el dolor. Entonces, podemos basarnos en la ciencia y creer todo lo que dice la ciencia. La ciencia también se puede equivocar. La ciencia también tiene sus bemoles y sus fronteras. Y casi siempre estamos mejorando nuestro conocimiento de la ciencia. Antes creíamos que la Tierra era el centro del universo. Después creímos que el Sol era el centro del universo. Ahora sabemos que el Sol da vuelta alrededor del centro de la galaxia. Y el centro de la galaxia da vuelta alrededor del centro del universo. Entonces, ¿dónde está el centro del universo hoy? Hoy sabemos que todo es parte del centro del universo, porque hace más de 14 mil millones de años todo surgió en un Big Bang y todo estuvo unido. Es decir, todo tiene parte del centro del universo, incluso nosotros y la Tierra. Antes creíamos que la gravedad era una fuerza newtoniana. Después Einstein nos enseñó que la gravedad era una geometría y el tiempo y el espacio se podían doblar. Hoy sabemos que la gravedad puede emerger de otro universo o una dimensión paralela, que lo dice Lisa Randall. Incluso hoy llegamos a creer que esa realidad en la cual estamos viviendo es un universo holográfico que surge de otra dimensión en el horizonte de sucesos del universo, dice el físico Berlinde. Increíble, pero cierto. Todo esto lo que significa, por pocas palabras, es que la ciencia va avanzando poco a poco y nuestro conocimiento va avanzando poco a poco. Y estas metafísicas son los límites del conocimiento científico que poco a poco iremos descubriendo. Quiere decir que lo que ayer posiblemente era verdad, hoy es mentira. Lo que hoy es mentira, posiblemente mañana sea verdad. Siempre estamos aprendiendo y evolucionando. Entonces, ¿podemos basarnos en la razón para creer lo que la ciencia dice? No, porque la razón solamente son los argumentos que utilizamos para defender nuestras verdades, pero nuestras verdades pueden estar equivocadas. En un enfrentamiento entre Gaza e Israel, los dos creen que tienen verdad, pero ¿quién tiene la verdad verdadera? Preguntó Nietzsche. Cada quien tiene su parte de verdad. Entonces, la razón son los argumentos que utilizamos para defender, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano, que hoy la neuropsicología lo estudia de diferente forma. Antes la brujería, después los sacerdotes. Hoy los psicoanalistas, comentó Jung en su libro acerca del alma. Quiere decir que nuestra comprensión de la neurociencia de la mente nos está abriendo caminos para comprender mejor al ser humano y poco a poco iremos comprendiéndolo más y avanzando más. Entonces, ¿podemos estudiar el bienestar? Sí. ¿Y qué es lo que dice la ciencia hoy del bienestar? Que es el acúmulo de momentos de equilibrio de la salud física, mental, social y espiritual con la menor cantidad de material económico, político, religioso que tengamos a la mano
para vivir más fácilmente feliz con menos cosas, dirían los estoicos. Entonces, esto también tiene su fundamento científico, que lo podemos revisar y lo podemos ampliar. Entonces, ¿qué es la felicidad? Estudié prácticamente toda la historia de la política económica y cada quien cuenta su verdad. Para Marx, el capitalismo marxista. Para Adam Smith, el capitalismo. Para Marx, el marxismo. Para, digamos, Hayek y Keynes, el neoliberalismo. Para Tirole, la economía del bien común. Para Fukuyama, ¿cómo se llama? Neoliberalismo, que luego se dio cuenta que era falso. Él mismo se estaba dando cuenta de que como la ciencia va avanzando, y lo que antes creíamos que era verdad, hoy es mentira. Entonces, ¿cuál es la teoría económico-política verdadera? La que mejor funciona. El problema es que todos los libros se escriben y lanzan teorías, pero lo que no toman en cuenta es que el ser humano es muy lábil y emocional. Entonces, en cualquiera de las teorías puede haber gente buena y gente mala. En cualquiera de las teorías económicas hay gente que va a matar y gente que va a defender, gente que va a proteger al necesitado y gente que la va a atacar para aprovecharse. En cualquier teoría económica. Entonces, la teoría económica no es la buena ni la mala. La religión no es la buena ni la mala, ni la filosofía ni la ciencia. Somos los humanos, nosotros, con nuestras emociones, las que hacemos prevalecer la bandera de la religión, la política o la ciencia para atacar o defender nuestros ideales y nuestra razón, que entre comillas puede ser falsa o verdadera. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el dinero? En este ejemplo lo pueden ver como ellos se deben $20 entre ellos y comienzan a pasar los $20 entre ellos y se están pagando los $20 que se debían hasta que todos están contentos. ¿Por qué? Porque el dinero es eso, el dinero es una construcción social, una construcción humana. Y por eso que antes había cacao, después hubo conchas, después hubo moneda, después hubo internet, Bitcoin, tarjetas de plástico y papel, porque el dinero no existe más que como una verdad social, mental, un constructo mental. Sin embargo, creemos en el dinero y el dinero nos sirve para prosperar. Si no nos pudiéramos estar hablando por internet ahorita. Pues necesitamos del internet, necesitamos de la computadora, necesitamos de la ropa y lo demás, que aunque no es una verdad absoluta, el dinero nos sirve para sobrevivir. Entonces la religión, la política y la economía nos sirven para sobrevivir, aunque no son verdades absolutas y aunque no son verdades perfectas. Pero sin embargo, es lo mejor que tenemos para poder seguir avanzando, sobre todo el método hipotético deductivo del cual surge la ciencia. Entonces, hablando un poquito del sueño, el sueño es un periodo de la vida, un tercio por lo menos de toda nuestra vida, en el cual descansamos, reforzamos lo que conocimos en el día para consolidar la memoria, para limpiar nuestro cerebro. Aquí pueden ver cómo está limpiando el cerebro durante el sueño, y eso nos sirve para mejorar nuestra salud física, mental y social. La gente que no duerme bien muere pronto. Tenemos que dormir bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el sueño nos tira información impresionante, como las teorías matemáticas de Ramanujan, o la teoría física de Niels Bohr, o la molécula de benceno de Kekulé, o el espíritu de la verdad de Descartes, o la tabla periódica de Mendeleev? Quiere decir que todo nuestro inconsciente está guardado en el cerebro y en un momento determinado del sueño tenemos la reconexión que les hablaba al principio de la inteligencia. Todas nuestras áreas cerebrales se conectan, pero está bloqueado el lóbulo frontal, que es el de la razón, y el de nuestros paradigmas, y el de nuestras creencias, y el de nuestros dogmatismos. Entonces el cerebro está libre de pensar sin la razón, entre comillas, para poder crear nuevas imágenes, tener creatividad y tener formas diferentes de responder a las preguntas que tenemos. Entonces el sueño es mágico, el sueño es bueno, es natural y necesario para poder vivir saludablemente. Entre menos duerman, más gordos se van a poner, más molestos se van a poner, y si roncan, peor, porque el ronquido disminuye el paso de oxígeno al cerebro y al corazón y les va a predisponer a padecer de infartos, derrames y arritmias. Así que si su pareja ronca, pueden consultarme el día que llegue a Petén para que platiquemos un poquito más de esto. Pero lo interesante de hoy por hoy es que podemos ver las ideas, podemos ver lo que las personas están viendo, podemos oír las palabras de lo que esa persona está queriendo hablar. Estamos decodificando la mente y el cerebro. No hemos avanzado mucho, pero ya estamos avanzando. Posiblemente en el futuro podamos ver lo que las personas piensan,
sueñan y analizan. Pero esto hay que tener un poco de ética, porque también puede ser utilizado para el mal, como lo hemos visto en algunas y muchas ocasiones en la vida. Entonces tenemos que deconstruir algunos mitos para entender cómo podemos ayudarnos. El cerebro funciona totalmente, el 100% del cerebro funciona. Lo único es que solo funciona el 20% simultáneamente. Y ese 20% se distribuye a través de todo el cerebro. Entonces, en la imagen aquí a la derecha podemos ver cómo está el cerebro respondiendo a un estímulo auditivo. Miren cómo se conectan diferentes áreas del cerebro. Pues en el cerebro no hay cubos, ni hay áreas, ni hay lugares. Lo que hay en el cerebro son redes de conexiones que van de un lugar a otro. Entonces está la red emocional, está la red racional, está la red de la vista, del olfato, todo lo demás, pero son redes que conectan la parte emocional con la parte emocional, racional, visual, temporal, etcétera. Todo está conectado con todo. No es que es tan complejo, es como que fuera una orquesta sinfónica con 86.000 millones de instrumentos musicales tocados por 86.000 millones de músicos. Y cuando tocan una armonía musical calmada, nuestro cerebro se calma. Cuando tocan una sinfonía musical de rock, el cerebro se altera. Y eso lo podemos ver con las ondas cerebrales. Tenemos las ondas alfa, las ondas beta, las ondas delta, las ondas teta y las ondas gamma. Y dependiendo cuál sea la cantidad de ondas emitidas en el cerebro, podemos estar dormidos con las ondas delta, como pueden ver aquí a la izquierda. El cerebro tiene unas ondas cerebrales bajas de 4 a 8 Hz y estamos dormidos o estamos tranquilos. Pero cuando el cerebro se activa y tenemos ondas beta o gamma o alfa, este tipo de estímulos nos lleva a activar más el cerebro, entonces estamos más en alerta. Nuestro cerebro está conectado con todos los radares prendidos para sobrevivir. Entonces, ¿cuál sistema tenemos prendido casi siempre? El de alerta, la red neuronal por defecto. Esa red de energía alterada y alta es la que nos ayuda a sobrevivir. Pero cuando nos enfocamos, cuando meditamos, cuando contemplamos, cuando reflexionamos, cuando vemos un atardecer, cuando vemos la luz de una fogata, cuando hacemos mindfulness, cuando respiramos conscientemente, nuestro cerebro se calma y se tranquiliza. Y es en esos periodos de calma y tranquilidad cerebral cuando mejora nuestra respuesta de salud física, mental, social y espiritual. Mejora nuestro ADN, nos enfermamos menos y vivimos más. Entonces, ¿cuánto tiempo del día debemos de pasar en meditación? Entre más, mejor. ¿Cuánto tiempo hay que hacer mindfulness, rezar, orar o contemplar? Entre más, mejor. Pero también tenemos que sobrevivir. Entonces hay que buscar un justo medio aristotélico, que es lo que dice la religión y la ciencia y la filosofía. Entonces, algo que podemos utilizar ahora para mejorar nuestra salud es la hipnosis. Pero ¿saben ustedes qué es la hipnosis? Tenemos que aprender a deconstruir y tomar los frutos buenos de los libros. Y este es un ejemplo. La hipnosis es una mente enfocada. Si no sabemos apropiadamente cuál es la fisiopatología de la hipnosis, podemos creer que existen muchas vidas, como dijo Brian Weiss. Podemos creer en la abducción, como dijo Bob Hopkins. Podemos creer en los ritos satánicos, como dijo el psiquiatra Pazner, Lawrence Pazner, en su libro Los recuerdos de Michelle. Si no utilizamos bien y sabemos bien el uso de la mente, podemos crear una histeria colectiva, como pasó en la década de los 80 en Estados Unidos, o como pasó con la Inquisición, o como pasó cuando creyeron que habían venido los marcianos con la guerra de los mundos en la radio. Esa histeria colectiva se crea precisamente de la habilidad mental. Pero ¿podemos utilizar ese tipo de mente enfocada para algo bueno? Por supuesto. Los estudios de Mendel, Charcot, Freud y las neurociencias de hoy nos permiten utilizar la hipnosis para cosas buenas. La hipnosis no es más que neuroplasticidad cerebral. Es concebido como una parapsicología, sí, por la gente que no entiende apropiadamente o tiene una perspectiva diferente, digámosle así, de lo que es la hipnosis. Puede servirnos también para jugar, para crear un circo, para crear un programa y para hacer billete y para engañar a la gente también. Pero también nos puede servir para ayudar a la gente. Entonces, depende de nosotros, como la religión, la filosofía y la ciencia. La hipnosis per se no es ni buena ni mala, es cómo la utilizamos nosotros.
Y nosotros la utilizamos para operar pacientes sin anestesia general, la utilizamos para tranquilizar el estrés, la utilizamos como periodo preoperatorio y para el periodo posoperatorio. Tenemos estudios, 30 pacientes por cada ciclo para poder comprobar eso. Incluso podemos mandar mensajes subliminales a la persona en periodo de transición entre el sueño y la vigilia. Sí, nosotros en este caso a todos nuestros primeros 30 pacientes logramos que el paciente se recuperara más pronto con menos dolor, menos analgésicos y menos tiempo de recuperación, instruyéndole mensajes subliminales en la transición hacia el despertar. Entonces pueden los mensajes subliminales influirnos en la televisión, en el cine, en el internet, sí nos pueden influir. Y por eso que podemos llevar a una nación entera a la guerra, por creer en algo que se llama libertad, por creer en algo que se llama nación, por creer en algo que se llama poder. Porque aunque no somos verdades absolutas, nos pueden llevar y orientar a la guerra o a la vida, como hizo Gandhi con toda la población india, los liberó del acecho del Reino Unido. Quiere decir que nuestra capacidad hipnótica a un país como Gaza o Israel es plausible. Es tan plausible que lo estamos viendo ahorita. Poder engañar a una nación se puede. Todo depende de la capacidad de convencimiento que tengan los líderes que dirigen la nación, para cosas buenas o para cosas malas. Entonces ya, para ir terminando, les pregunto, ¿qué es la muerte? Desde la perspectiva de paciente, que yo ya lo viví, es de decir que uno se mira desde arriba, que uno revisa la vida en un instante, que percibe lo bueno y lo malo que hizo durante su vida, que yo, en mi caso, pasé de una dimensión a otra, no por un túnel como una luz, pero sí sentí el paso a otra dimensión. Y aunque no sentí la luz de Dios, como dicen algunos otros, sí sentí la unión con el todo. Entonces, esto tiene alguna base científica, pues todo lo que investigué les puedo decir que la teletransportación de información desde mi cuerpo vivo y mi espíritu muerto, digámosle así, es posible y tengo algunas pruebas que se las voy a presentar ahorita. ¿Se puede revisar la vida en un instante? Sí, porque los viajes espaciotemporales son una realidad. Como le dijo Einstein a la viuda de su gran amigo Beso, el pasado, el presente y el futuro son como un paisaje. El pasado está por pasar y el futuro ya pasó. Tu esposo está por detrás de la montaña en nuestro paisaje total. ¿Qué significa eso? Que el pasado, el presente y el futuro es como una realidad absoluta en la cual podemos viajar al pasado o al futuro y esperar que pase el pasado y esperar que el futuro ya pasó. Es difícil de entender, pero son las palabras de Einstein a su viuda de su gran amigo Beso. Quiere decir que eso sí es posible y hay estudios experimentales que ya lo están comprobando. Pasar por un túnel y ver una luz al final del túnel puede ser una representación de pasar por un agujero negro a un agujero de gusano y salir por un agujero blanco. Esa luz blanca al fondo del túnel puede ser un agujero blanco que pasa según la física a otra dimensión, a otro universo paralelo. Entonces podemos sentirnos unidos al todo, porque el todo es una sola realidad. Sí, según la teoría M, existe la teoría de las cuerdas. Estas cuerdas conforman todo lo que existe en el universo, todo, hasta el vacío cuántico. Este vacío cuántico es la posibilidad de lo imposible. Es decir, la posibilidad que pase cualquier cosa. Según esa teoría M, cualquier cosa que ustedes piensen puede pasar. Entonces, si piensan cosas positivas cuando están muriendo, tendrán cosas positivas. ¿Puede haber un universo con diablos y fuego? Sí, según la teoría M. ¿Puede haber un universo de reino celestial con Dios? Sí, según la teoría M. Porque todo lo que se puedan imaginar. Y cuando digo todo, y es infinito, es todo, cualquier cosa. Hay un universo, dicen los físicos, donde Hitler ganó la guerra. Hay otro universo donde los dinosaurios viven hoy. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, la teoría de las cuerdas y la teoría M lo que dice es que todo está unido a todo. Y esas cuerdas que nos conforman a nosotros nos hacen sentirnos en un sentimiento oceánico, un sentimiento donde somos una gotita de agua en un mar infinito de divinidad absoluta. Y por último,
quiero dejarles este tipo de información. La teletransportación de información ya es una realidad. Alan Aspect lo teletransportó entre las Islas Canarias. El profesor Yang Wei lo hizo entre satélites alrededor de la Tierra y Beijing, en China. Y ahora podemos mandar y teletransportar información al cerebro humano, desde dos cerebros humanos, para mandar información y resolver problemas. Y como dice aquí atrás, podemos volver al pasado y viajar al futuro si viajamos a un horizonte de sucesos en un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Por último, les digo, ¿qué es la eutanasia? Y esta pregunta se las hago a ustedes para que la piensen, lo analicen y lo podamos discutir el día que llegue a acompañarlos en Petén. El arte del bien morir, decían en el siglo XV, XVI. Es el arte del buen vivir, les digo yo hoy. Y para aprender a vivir hice mi libro, desde el umbral de la muerte y morí y vi. Y un tercero que estoy haciendo ahora, para poder compartirlo con ustedes y que les sirva a ustedes para vivir mejor, acompañar a la gente que está por morir para vivir mejor, hasta llegar al momento en volver a renacer, dice el libro egipcio de los muertos. La muerte es un nuevo amanecer, lo dice el Club de Ross, y lo dice el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos y todos los libros religiosos que pude encontrar y leer. La negación, la ira, la discusión, la depresión y la aceptación son formas en las cuales Elizabeth Kubler-Ross nos orienta a buscar el consuelo del moribundo y al cual tenemos que acompañar con fe, esperanza y caridad. Como dice el filósofo Byung-Chul Han, la esperanza es lo más importante en esos momentos de la muerte, porque la muerte y el miedo van acompañados de la incertidumbre y del desconocimiento. Pero si tenemos fe, esperanza y amor, moriremos en paz. Así que muchas gracias por lo que a todos los que nos invitaron y nos escucharon, y pronto estaré con ustedes platicando de estos temas. Hay que ponernos en el lugar del otro. Hay que aprender a morir feliz, viviendo feliz. Les deseo buena semana. Muchas gracias, Kekchi, Bantiosh, y les enseño mi última foto y mi último ingreso a un intensivo. Ya llevo 7 infartos, 2 experiencias a la muerte, una hierofanía, un accidente de aviación y un infarto masivo. Adiós.